Edgar Frank Codd fue un pionero visionario en el campo de la computación cuya brillantez transformó para siempre la manera en que el mundo gestiona y utiliza los datos. Nacido el 19 de agosto de 1923 en Portland, Dorset, Inglaterra, Edgar Frank Codd desde muy joven mostró una mente aguda para las matemáticas y la lógica, predestinando su futuro como un revolucionario del pensamiento computacional. En un entorno rodeado por la belleza natural del mar y los acantilados, Codd encontró su refugio en los libros y en el mundo abstracto de los números. Sus años formativos estuvieron marcados por una curiosidad insaciable y un intelecto agudo, que lo guiaron hacia Exeter College de la Universidad de Oxford. Allí se sumergió en el estudio de las matemáticas y la química, disciplinas que moldearon su pensamiento lógico y riguroso. Con la Segunda Guerra Mundial, Codd cambió los libros por los cielos, sirviendo como piloto en la Real Fuerza Aérea Británica. La experiencia de la guerra no solo templó su carácter, sino que también amplió su perspectiva sobre la importancia de la precisión y la estrategia, cualidades que más tarde aplicarían en su trabajo en la informática. La posguerra trajo consigo nuevos horizontes y, en 1948, Codd cruzó el Atlántico para embarcarse en una nueva aventura en Nueva York. Allí comienza su carrera en IBM como programador y matemático. Su periplo profesional lo llevó a Ottawa y eventualmente de regreso a Nueva York, donde su talento y dedicación lo impulsaron a obtener un doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Michigan en la década de 1960. Este logro académico fue el preludio de su obra maestra. En 1970, Codd presentó al mundo su visión transformadora. En el artículo A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, propuso un nuevo paradigma donde los datos no estarían confinados a estructuras rígidas, sino que fluirían libremente en tablas interconectadas, manipuladas mediante el álgebra relacional. Su modelo relacional prometía una eficiencia y flexibilidad sin precedentes, desafiando las estructuras jerárquicas y de red que predominaban en ese momento. Codd había visto un futuro donde la información sería tan líquida como el pensamiento humano, adaptable y accesible. Detrás del genio que revolucionó la informática, Edgar Frank Codd era un hombre profundamente introspectivo y dedicado. El aporte más trascendental de Edgar Codd fue la introducción del modelo relacional para la gestión de bases de datos. En 1970 publicó un artículo titulado A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, en el cual propuso que los datos deben organizarse en tablas o relaciones compuestas por filas y columnas. Este modelo se basa en la teoría de conjuntos y el álgebra relacional, proporcionando una manera más eficiente y flexible de manejar los datos comparado con los modelos jerárquicos y de red que prevalecían en esa época. Edgar Codd propuso un nuevo enfoque para la gestión de bases de datos, conocido como el modelo relacional. Este modelo organiza los datos en tablas bidimensionales, es decir, relaciones, donde cada tabla está compuesta por filas y columnas. Algunos elementos clave del modelo relacional son las relaciones o tablas, donde una relación es una tabla en una base de datos, mientras que una fila o tupla en la tabla representa un registro individual. Cada columna representa una característica o campo del registro. Una tupla es una fila en una tabla y contiene un conjunto específico de valores, mientras que un atributo es una columna y representa una propiedad de los datos. Sin embargo, también ocupa el álgebra relacional. Codd introdujo el álgebra relacional como un conjunto de operaciones que se pueden aplicar a las tablas para obtener nuevas tablas. Las operaciones básicas incluyen selección, proyección, unión, intersección, diferencia y producto cartesiano. Algunas ventajas del modelo relacional son su simplicidad. El modelo simplifica la representación de datos en comparación con los modelos jerárquicos y de red. Los usuarios también pueden entender y manipular datos fácilmente usando conceptos tabulares. Sin embargo, también ofrece una gran flexibilidad, pues las bases de datos relacionales permiten cambios en la estructura de los datos sin afectar la capacidad de las aplicaciones para acceder a estos datos.
Las consultas pueden ser modificadas para adaptarse a nuevos requisitos sin necesidad de reestructurar la base de datos subyacente. Además, que empezó a crear una estandarización respecto a los modelos que se venían trabajando anteriormente, pues el modelo relacional proporcionó la base de datos para el desarrollo de SQL, un lenguaje estándar para la gestión y consulta de base de datos. SQL permite la creación, modificación y consulta de datos de manera eficiente. En un mundo donde los datos se alzan como una vasta cordillera, Edgar Codd, el visionario pionero, estableció 12 mandamientos, principios sagrados que definirían el camino hacia un nuevo amanecer en la gestión de la información. Estas reglas, forjadas en la inquietud de su genio, establecieron el estándar dorado para lo que debía ser un verdadero sistema de gestión de bases de datos relacionales. Para clarificar y estandarizar lo que significa ser un sistema de gestión de bases de datos relacional, RDBMS, Codd formuló una lista de 12 reglas, conocidas como las 12 reglas de Codd. Estas reglas describen los principios que debe cumplir un sistema para ser considerado verdaderamente relacional. Aunque no todas las bases de datos relacionales cumplen estrictamente todas estas reglas, sirven como un ideal al que aspirar y una guía para evaluar sus características. Regla 1. Representación de la información. Toda información de la base de datos debe estar representada en el esquema lógico, es decir, todos los datos están en las relaciones o tablas. Regla 2. Acceso garantizado. Todo dato es accesible sabiendo el nombre de la tabla, el nombre de la columna o atributo que contiene el dato y el valor de su clave. Regla 3. Representación de valores nulos. El sistema de gestión de bases de datos debe ser capaz de representar valores nulos. Los valores nulos deben ser distintos de 0 o cualquier otro número y de cadenas vacías. Regla 4. Catálogo relacional. El catálogo de sistemas o diccionario de datos está representado en el nivel lógico de la misma manera que los datos ordinarios. Regla 5. Sublenguaje de datos amplio. Debe existir un lenguaje que permita el manejo completo de la base de datos. Este lenguaje debe permitir realizar cualquier operación para soportar definición de datos, definición de vistas, manipulación de datos, reglas de integridad, autorización de usuario y métodos de identificación de unidades para recuperación. Regla 6. Actualización de vistas. El sistema de gestión de bases de datos debe encargarse de que las vistas muestren la última información. Regla número 7. Operaciones Insert, Delete, Update. La capacidad de manejar una relación base o derivada como un operando se aplica no solo a la recuperación de datos, sino también a la inserción, actualización y borrado de datos. Regla 8. Independencia física de datos. Los datos deben ser accesibles aun cuando se modifique el almacenamiento. Los programas de aplicación son inmunes a cambios hechos a representaciones de almacenamiento o métodos de acceso. Regla 9. Independencia lógica de datos. Los programas no deben verse afectados por cambios en las tablas. Regla 10. Reglas de integridad. Las reglas de integridad deben almacenarse en la base de datos, no en los programas de aplicación. Regla 11. Independencia de distribución. El sublenguaje de manipulación de datos de un sistema de base de datos relacionales debe permitir que los programas de aplicación permanezcan lógicamente intactos cuando los datos están físicamente centralizados o distribuidos. Regla 12. No subversión. Si el sistema soporta un lenguaje de bajo nivel, este no puede utilizarse para incumplir las reglas relacionales expresadas en el lenguaje relacional de alto nivel. La vida de Edgar Frank Codd fue un viaje de descubrimiento y pasión, una odisea que llevó al mundo a ver la información con nuevos ojos. Su legado es un testamento a la brillantez humana y a la capacidad de un individuo para cambiar el curso de la historia a través de la dedicación y la visión. En cada sistema de bases de datos que hoy organiza el caudal de la información global, resuena el eco de su genio, guiándonos hacia un futuro donde los límites del conocimiento son tan infinitos como nuestra imaginación.